Buenas, comenzamos Night of Champions 2023 directamente con el combate que definiría el primer World Heavyweight Champion tras casi 10 años, y el combate entre el Fenomenal y el Mesías era un encuentro bastante parejo donde cuando uno se adelantaba, luego el otro lograba robar el control y se mantenía así una dinámica interesante en la que a medida que los minutos pasaban, pues Seth Rollins iba con ataques directos, pero Styles empezaría poco a poco a trabajar sobre el cuerpo de Seth, lo cual se intensificó tras que este le metiera un topetazo en el ringside y Seth apoyara algo mal al caer con una de sus piernas en el suelo, tras lo que el Fenomenal se fue sobre esa pierna tocada, que le complicaría así el trámite al Mesías, que junto a Styles se conocían bien, y así sería como ambos durante el encuentro se lograron neutralizar varios ataques, llegando a un punto en el que Seth le esquivó la chilena al Fenomenal. Sin embargo, este le respondió con una nueva chilena, seguido de un pedigree tras el que Seth se salvó, y quien luego esquivaría el antebrazo Fenomenal, y cuando buscó su pisotón, la rodilla le sucumbió ante el dolor de los ataques previos, pero Rollins luego lograría escaparse del Fenomenal para clavarlo con un pedigree y para ahora sí rematarlo con un pisotón para coronarse así en el nuevo World Heavyweight Champion, un título que vendría a Triple H a entregárselo. Luego nos fuimos con Trish Stratus vs Becky Lynch, un combate interesante en partes y en otras no tanto por descoordinaciones más que todo, y en donde mayormente la canadiense fue la que logró en base a su clásico juego dominar a la irlandesa, volviéndose un dúo que tuvo ritmo y donde gracias a Becky se pudo apreciar a una Trish dinámica de inicio a fin, siendo algo que mantuvo la lucha atractiva más allá de algunos tramos bajos, pero en definitiva la combinación me dejó una mejor sensación de la que esperaba, en la que Trish dominó más, Becky respondió en los momentos justos para mantener la dinámica en la lucha, y lo que sí no me agradó para nada fue la ejecución para llegar al desenlace luego de que la irlandesa metiera el remate de Trish y tras que la metiera en el francotirador, tras lo que la canadiense luego de verse superada en una toma, eligió tirarle el pelo a Becky, que no perdió el control, llevándonos esto a una secuencia que se sintió muy marcada, y que no se vio realmente bien, terminando Trish bajo un conto en el cual se salvó por poner su pie en la cuerda inferior, tras lo que Trish engañó a Becky para que se bajara del cuadrilátero, y mientras la canadiense regresó al para distraer al árbitro de debajo del ring, Star apareció para atacar a Becky Lynch y servirle así la victoria a Trish, en un giro muy interesante que permite que esta historia se alargue y parezca ahora sí tener una dirección más allá de ser solo una historia entre estrellas de dos generaciones distintas. Después fuimos a algo muy sencillo y a la vez entretenido, que fue Gunther derrotando a Mustafa Ali, en lo que fue una combinación a la que le dieron unos cuantos minutos en los que Gunther atacó fuerte a Ali, que luego tuvo su ráfaga para intentar doblegar al campeón, quien tras haberle dado su minuto de fama a Ali pasó a liquidarlo, aunque el primer remate no cayó, pero sí lo hizo tras un bombazo demoledor con el que Gunther así retuvo el campeonato intercontinental. Posteriormente llegó el final del reinado más largo del campeonato femenino de Raw y por suerte o lamentablemente llegó con un final al estilo de este reinado de Bianca Belair, con una lucha extraña donde en los ataques pues había un buen trabajo, pero ya en las transiciones y como fueron desarrollando la contienda pues empezó a tener fallos, casi que desde el inicio, con Asuka tomándole el pelo constantemente a Belair, lo que cortaba el momento y llegaba a haber como dudas de cómo seguir entre las protagonistas, siendo una cuestión que le servía en sí en la historia para ir sacando de su eje a Belair, pero no beneficiaba en nada a la lucha, que no brilló y que los momentos medianamente interesantes siempre estaban procedidos de la misma estrategia de Asuka, quien al final no logró conectar el líquido azul que Bianca esquivaría, pero aún así la campeona no pudo frenar a una Asuka que siguió a la ofensiva y viendo que no podía ganar dentro de las reglas, pues sin que el árbitro la viera se escupió el líquido azul en la mano, y cuando Belair la levantó para meterle el copo, la nipona aprovechó el momento para meterle sus manos en los ojos y tras ello la remató una Belair que como siempre vendió a la perfección ese momento, y Asuka se quedó con el título así de Bianca, en una historia mal manejada, en una lucha deslucida, con un final aceptable por Asuka, pero que dejó la sensación de siempre con Belair a la hora de tener que actuar y vender ese líquido azul, siendo así en líneas generales esta lucha un reflejo de su mal reinado, en el cual casi siempre cumplió el nivel luchístico, pero en cuanto a historias y desempeño junto al manejo que le dieron como campeona, volvió a ser defectuoso y decepcionante. Y si no había dejado ya mal trago la lucha de SmackDown por el campeonato femenino de Raw, pues en la lucha de Raw por el campeonato femenino de SmackDown sonó la campana,
Dominic Mysterio distrajo a Natalya y cuando se dirigió a Rhea Ripley pues esta la sepultó en medio del ring y la derrotó en cuestión de nada para así retener en una lucha que más allá de haber sido nula, pues por lo menos se mantiene la consistencia de Rhea, que cuando ataca es sin duda la más dominante de todo WWE. Luego en la coestelar tuvimos a Brock Lesnar vs Cody Rhodes, que empieza a tener el brazo lesionado, salió a luchar así contra la bestia y utilizó cuando pudo a su favor la protección que tenía en el brazo para así lanzar algunos golpes que pudieran resonar en Brock, donde pese a la dificultad de Cody la diferencia estaba en la fuerza de Brock, ya que Rhodes logró ir de tú a tú hasta donde pudo, que fue hasta que Brock Lesnar empezó a atacar sin parar el brazo lastimado, pero la resistencia de Cody le ayudó a aguantar y a sobrevivir, llegando a meter algunas contras con las que lastimaba a la bestia, que al final resistió sus embistes a Cody y terminó así regresando ese brazo en el que apretó y apretó con la Kimura hasta que Cody Rhodes ya no respondió más y el árbitro le terminó entregando la victoria por nocaut técnico a Brock Lesnar. Y en el evento central tuvimos a Kevin Owens y Sami Zayn logrando retener los campeonatos unificados en parejas de WWE sobre Roman Reigns y Solo Sikoa en un muy buen encuentro donde cada pareja tuvo sus tramos y sus momentos cada luchador para dominar y descargarse sobre sus rivales, en lo que fue una lucha que nos condujo al posible final anunciado de The Bloodline, con los dos equipos mostrando su poderío pero sin poder plasmarlo en el resultado, donde tras no lograr la victoria los campeones por culpa de Roman que salvaría a Sikoa, Sami y Reigns quedaron mano a mano en el ring y de un momento a otro el canadiense lo esquivó al jefe tribal que le metió una lanza al árbitro, por lo que así distraído con él, Sami le metió un super punch a Reigns, quien se defendió de los campeones, terminando en el ringside y cuando los canadienses iban a eliminar al jefe tribal, los usos aparecieron a limpiar el lugar, pero por error golpearon a Sikoa y entonces Roman los confrontó, terminando esto así con Reigns recriminándole a Jay, quien no sabía cómo reaccionar, mientras que del otro lado su hermano Jimmy lo esperaba al jefe tribal para darle una patada en la cara, tras la que quedó Roman de rodillas en el centro del cuadrilátero mientras Jay le recriminaba a su hermano que cuando vio que Jay iba a ayudar a Roman lo frenó y le volvería a dar una patada en la cara a Roman, quien terminaría fuera del ring mientras Jay y Jimmy se marcharon, provocando así que solo Sikoa regresara al cuadrilátero en donde Sami y Owens se combinarían para rematarlo y llevarse de esta forma la victoria en el evento central de Night of Champions. En resumen, este evento lo mejor que tuvo fue el Open Main con un campeón que merecía después de mucho tiempo volver a levantar un título mundial y por lejos la tan ansiada y esperada implosión de The Bloodline en el evento central fue lo mejor y lo más importante de este pay-per-view, que en su desarrollo tuvo luchas aceptables y olvidables donde Trish vs Becky me pareció mejor de lo esperado y el agregado de Zoey Stark uniéndose a Trish fue sin duda lo que definió esta lucha, porque de esta manera la historia sale de Trish y Becky y se concentra en ser una historia para ayudar a la misma división femenina, en donde todas salen ganando de esta forma, mientras que por el lado de los títulos femeninos pues Rhea dio la defensa que tenía que dar ante la retadora que tuvo, y Bianca pues honestamente perdió una lucha al fiel reflejo de su reinado, 400 días vacíos de identidad, donde sí tuvo buenas y muy buenas luchas, particularmente las últimas dos defensas, siendo una lástima que la noche donde perdió el título fuera en un combate raro y dentro de una historia sin sentido, donde solo resaltaron los defectos de Belair para contarla o ejecutarla, siendo en definitiva lo bueno aquí que se acabó un reinado más del montón, pero veremos a dónde va Asuka con el suyo, ya que tampoco está teniendo mucha suerte cuando ha estado sosteniendo algún título. Luego Gunther hizo lo que debía hacer con Mustafa Ali y de paso le agregaron un buen toque de entretenimiento, y por su parte Cody vs Brock, pues Rose sigue siendo la definición de exageración, que esta vez no pudo ante Lesnar, habiendo un final entendible ahí, pero que pudo haber sido ejecutado de una forma más natural o más creíble si hubieran limitado un poco más las ofensivas de Cody y dejado que Brock fuera por completo aún más despiadado de lleno a atacar el brazo de Cody para lastimarlo aún más de lo que lo hizo. Y bueno, en líneas generales lo fuerte y lo importante estuvo en los extremos del evento. Luego en el medio pues el nivel de emoción sufrió varios vaivenes que provocaron que la imagen del evento bajara, sin embargo logró cerrar con ese broche de oro que deja una mejor sensación y disimula una ejecución que no fue para nada mala, sino mal implementada, particularmente en la lucha de Asuka y Belair, y el final o bien en la actuación siempre sobrehumana de Cody, dejándonos hacia un Night of Champions mejorable y que a la vez es trascendente porque ya sabemos quién es el nuevo campeón mundial y porque al fin sucedió la tan esperada implosión en The Bloodline.